Yo imagino a nuestra investigadora, a Belén, bailando así en los años 90. Yo me lo imagino también, y ahora. Pero ahora mismo también. Bueno, Belén, ¿cómo te estás? imaginas Bienvenida. Lo que bailo yo por ahí. Madre mía, ¿cómo eres tú? ¿Cómo eres tú? Una mujer del siglo XXI. Sí, me adapto al medio. Te adaptas al medio. Bueno, te tenemos que dar una noticia, Belén. Uno de los podcasts más oídos y escuchados es el de mujeres en el siglo XIX. Ah, estupendo. La cápsula del tiempo. La cápsula del tiempo Muy se bien. llama. Muy bien. Pues Querida, acércate un poco más al micro. Encantada, porque ya sabéis. Bueno, aprovecho que se lo he dicho a Sofía. El próximo 12 de abril a las 6 doy una conferencia en el Museo del Romanticismo. ¿Cuándo? El 12 de abril. 12 de abril. Sí. ¿En qué día de la semana? Es un viernes. Un viernes, 12 de abril, viernes. 6 de la tarde. 6 de la tarde. Un plan bueno. Por si ¿Dónde? algún oyente o alguna oyente quiere ir. Pues voy a hablar de la... ¿Dónde? En el Museo Nacional del Romanticismo, calle Beneficencia. O sea, tienen que entrar por la parte de atrás. Vale. Vale. Por si Pues alguien quiere ir. ¿Y qué vais a hablar? ¿De qué vas a Pues hablar? ahí voy a hablar del lenguaje no verbal, pero con más accesorios de lo que me da tiempo aquí a hablar. Aquí voy a hablar un poquito del galanteo. Nos va a hacer un aperitivo. Vale. Sí, exacto. Vale, muy bien. Pues vamos a condensarlo Sí. de lo que vas a estar hablando ese 12 de abril, ese viernes, en el museo de... En 10 minutos, pues intento Lo que pueda. Claro, la radio es así, tú sabes, Sí. ¿no? Pero se disfrutan, ¿eh? Sí. Son 10 minutos que se disfrutan, ¿eh? Se te hacen cortos. ¿Qué es lo bueno de todo esto, Claro. Belén? Por Oye, supuesto. el galanteo, el lenguaje no verbal. Yo cuando me ha dicho Sofía de lo que íbamos a hablar, yo me he llevado la mano a una especie de abanico figurado. Bueno, algo vamos a hablar. Sí, ¿no? Del abanico, por supuesto. Vale. De los pañuelos, supongo. También, brevemente. Creo porque que el aquí no bolso puedo. también, el colocar el bolso también se Eso lo utilizaba. hacía la reina Isabel de Inglaterra. Sí. Isabel Dependiendo. II de Inglaterra tenía un código con el bolso. Dependiendo de dónde lo Sí, llevas, sí, ¿no? sí, es curioso, es curioso. Bueno, pues venga, pues. Pero yo me voy a hablaros del 19, que Venga. es donde empieza un poquito todo. Bueno, la reina Isabel casi, porque pues, Ahí tuvo se anda, muchos ¿sí? muchos años. Bueno, estupendo. Bueno, en el siglo XIX, en la aristocracia y en la burguesía existía una serie de juegos y actividades sociales que daban lugar a un cortejo entre hombres y mujeres. ¿no? Existía una comunicación no verbal. Esto era debido a las restricciones sociales de aquel momento. Es decir, había que tener una educación de buen tono, por así decirlo, para entrar en determinados ambientes. ¿Qué es el buen tono? Pues el buen tono es decir, son unas normas de comportamiento, de no solo cómo vestirse, sino también cómo actuar en algunos ámbitos sociales, por ejemplo en los bailes, ¿no? De lo cual vamos a hablar ahora. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar un poquito. Me podéis preguntar lo que queráis. Venga. ¿Dónde está el origen? Bueno, pues yo creo francamente que el origen está, fijaros en algo que hemos visto en muchas películas, que son los lunares. Los lunares postizos. ¿Habéis visto películas del siglo XVIII donde tienen esas pelucas y tienen esos...? Vale, pues los lunares se ponen en el siglo XVIII, pero el antecedente de esto está en el siglo XVII, con la enfermedad de la viruela. La viruela dejaba grandes cicatrices. Era una enfermedad bastante mala, en el sentido de que, fijaros, en 100 años murieron 500 millones de personas. Madre mía. La reina Isabel I de Inglaterra, también habéis visto en películas que iba muy maquillada, porque ella padeció viruela. En el siglo XVIII los franceses empiezan a tomar el juego de los lunares postizos pues en sus bailes, porque ellos les gustaba mucho Versalles y todo esto. ¿Y qué eran? Pues eran una serie tenían forma de lunares, de trébol, de estrella, que se adherían a la cara mediante una cera de abeja y resina, y se lo ponían en diferentes partes. Lugares, sí. Al principio era como un juego, como para tapar cicatrices, pero luego gustó mucho. Y en los ambientes ya se quedó, ¿no? Sí, y en los ambientes festivos, pues lo que ocurría era que bueno, además se vendían en unas cajitas muy monas, con espejitos, que son el antecedente de las polveras que tenemos hoy en día las mujeres, y era unisex, se lo ponían tanto hombres como mujeres.
este tema, bueno, pues es muy importante porque dio lugar a una serie de códigos ya de comunicación. Es decir, si lo tenías si en izquierda significaba que la plaza está ocupada, es decir, que estabas comprometida. Ajá. ¿Mejilla izquierda o dividiendo? No, mejilla izquierda. Mejilla izquierda. Si lo tenías en la parte derecha, pues que podías estar a Estabas- punto de romper, estabas Sí. ahí un poco. Si Qué no bueno. tenías nada, que podías perfectamente estar, pues que puedes encontrar un novio, ¿no? O un amante, porque Estabas el abierto tema o de abierta, Versalles ¿no? era un poco así. Ahora, ese es el antecedente. Los ámbitos, bueno, pues el código del galanteo en el siglo XIX tiene muchos ámbitos. Desde las clases populares que se realizaban en las verjas y balcones. No sé si Ujú. habéis Sí, visto. madre mía, eso es un lo clásico. típico. Bueno, pues Juan Rojo escribió un compendio de los balcones, del lenguaje codificado en balcones y terrazas. Es decir, si tú querías hablar con alguien, tienes que tocar la verja. Si querías dar por finalizada la conversación, te ponías con los brazos cruzados. Es decir, fijaros Qué bueno. todo lo que hay, ¿no? Sí, Del sí, código. sí. Vamos y continuamos para que los espectadores sepan más cosas en los bailes. Los bailes eran, ¿cómo decirlo?, la actividad más antigua de la humanidad. Sí. Además, en el siglo XIX a los higienistas les gustaba mucho porque decían que se aceleraba la respiración y esto era muy bueno para la conducción sanguínea, como hoy en día cuando haces deporte. Exactamente. Les gustaba mucho. Lo que sí es verdad, yo encontré en mis investigaciones, es que en los bailes tenían otra habitación antes de salir a la calle. Es decir, para templar un poco la temperatura, porque estaban muy preocupados siempre por los enfriamientos. Aquí, Ajá. bueno, damos a los niños paracetamol, piretal, cuando son mayores antibióticos, yo que sé si está muy mal con fiebre, antibiótico, pero antes no tenían antibiótico. Nada. Que es lo que yo siempre digo, para entender a la vida cotidiana de una sociedad hay que meterse con lo que olían, con Claro. los Con avances que tenían, que eran pocos en este caso, ¿no? Falta de higiene, Sí. etcétera, Y etcétera. ahora vamos a un código muy interesante en estos bailes, que es el carnet de baile. Fijaros, las señoras, bueno, había bailes públicos que se hacían en liceos o casinos y bailes privados que se hacían en palacios u hoteles, porque ellos le llamaban hoteles a los palacios. Entonces, bueno, las anfitrionas, además en los diarios de avisos Sí. de las ciudades, pues se anunciaban y incluso había bailes de máscaras. No sabes la vida social. Esto que había como en los Madrid. Bridgerton. Madre Sí, mía. bueno, sí. Entonces, es importante el carnet de baile. ¿Qué era? Pues mirad, era como una especie de carterita que tenía grabaciones y depende del color se sabía el estado civil de la mujer. Por ejemplo, las solteras lo tenían de nácar blanco, las que eran casadas lo tenían de color marfil, las viudas de color azabache negro. Cuando ellas iban a un baile, los caballeros sabían el programa de las piezas musicales y les ponían dentro de lo que ellas traían, les ponían Paco, Julio, Sí. o sea, el número de pieza con el que ellas querían bailar. Oye, que he visto que es que había que bailar con todos los que te ponían. Te Madre mía, solicitaban. qué jaleo. Es increíble. Si rehusabas, era algo que ya Era no como una gustaba. ofensa, ¿no? Sí, no Claro. gustaba. Había No te más- consideraban más- sociable, ¿no? Por Sí, decirlo de algún no, modo, ¿no? fijaros que no, Qué si bueno. rehusabas ya como que la anfitriona o el anfitrión, bueno, pues le gustaba mucho que no hayas bailado, ¿no? Entonces, bueno, pues está claro que todas bailaban, ¿no? Qué bueno. Siguiendo con el código y para ir un poquito más deprisa, hablamos de los pañuelos. Los pañuelos, como sabéis, también estaban dentro del ajuar femenino, muchas veces Ujú. con inscripciones, iban bordados, los había de seda, que era la gente que tenía más dinero, más pudiente, los había también de batista, etcétera. Y fijaros el lenguaje del pañuelo, habéis visto estas películas donde a una persona que va en tren empieza a agitar el pañuelo, Sí. pero esto empieza en el 19. ¿Ah, sí? Incluso hemos visto películas de la época de las guerras mundiales, cuando yo he visto, vamos, que empiezan a agitar los pañuelos, esto seguía. Sí, las Hoy despedidas en las día estaciones. Ya me ¿no? pierdo. Hoy Sí. en día ya me Hoy pierdo. se Hombre. ponían las servilletas en las bodas. Pero es que ya, si es que no hay pañuelos ya. Yo soy de los pocos que llevan pañuelo y es algo extraño, porque Sí. la gente no utiliza ya Hoy en pañuelos. día ya me voy perdiendo un poco porque hay tanta cosa y Sí, tanta no red te social preocupes. que ya las despedidas ni sabes muy No se bien. sabe, ni existen. ¿no? Sí, pero bueno, es bastante interesante. El pañuelo también, pues una mujer que lo dejaba al suelo, Sí. el ligoteo, el galanteo. Sí. Ay, que se me ha caído. Sí,
Eso es verdad. Recupéramelo, ¿no? Sobre todo en la época romántica, donde incluso había duelos, que no era Sí. muy legal. Fíjate, de ahí viene lo de Cenicienta, ¿no? Sí, Un poco, sí, claro, sí, que tiene sí. que ver con eso. O sea, la época romántica era muy romántica, vamos a decir. Muy intenso todo. Sí, sí, es una corriente que pasó por España muy deprisa. En Inglaterra, en la época victoriana, pasó un poquito más lento y repercutió más. Incluso ya tenemos grandes autoras que hablan de ello y grandes películas de Jane Austen, ¿no? Sí. Orgullo y Prejuicio, verdad. de escrituras y de libros. Pero en España pasó muy rápido. Pero sí que había la decoración rococó. Estas cosas existían. Nosotros éramos un poquito más zafios, ¿no? Yo creo. Los franceses eran la exquisitez personificada. Sí, la exquisitez. ¿Verdad? España copiaba mucho Francia en cuanto a moda. Sí. Muchas veces los figurines de moda venían en las revistas de prensa y estaban las señoras como locas por ver lo que venía de Francia, Claro. para ponerse, eso es verdad. Y bueno, para ir continuando con el tema, voy a hablar del abanico. El abanico, a ver, eso sí que nos gusta. Vamos con el abanico. El abanico tiene mucha antigüedad. No creáis que es del siglo XVIII. Ya se han encontrado en la propia tumba de Tutankamón, se han encontrado 2 abanicos de pantalla, más bien, es decir, de estos que son fijos. Sí, que no se Un pierdan. pay de Sí, estos. ¿Eh? sí, y grandes. Esto lo que hacían era, pues los que estaban alrededor del faraón le aireaban, ¿no? Porque tenéis que tener en cuenta que en Egipto pues hacía mucho calor. Hay gente que no se pone de acuerdo, el origen está en Oriente, o sea, el origen está en Oriente. ¿Qué pasa con el tema del abanico? Bueno, pues que también los primeros cristianos lo utilizaban para airear un poco el pan y el vino de la Eucaristía, luego para espantar las moscas, etc. Y cuando es moda, el abanico a partir del Renacimiento. Nosotros en moda hablamos de el Renacimiento, es donde más moda empieza y se asocian los accesorios. El abanico empieza ahí. ¿Qué pasa con el abanico? Pues que en el siglo X los ingleses empiezan a tener fábricas de abanicos, no es España, fijaos. Ay, qué bueno. Es en Inglaterra. Incluso a un inglés se le ocurre tener un código de lenguaje con el abanico. Sí, Fijaos. sí, porque era unisex. Sí, ¿verdad? sí, totalmente unisex. Y el abanico, el código, pues son 33 movimientos y demás. Francia, que les gustaba mucho los bailes y demás, en el siglo XVIII, acoge este código. Y como España copiaba, por así decirlo, Por todo lo que nosotros venía de también. Francia, también. Lo que sí es verdad es que, fijaros, como las españolas, nadie tenía la habilidad de abanicarse. Es que el arte español, Sí, oye, ese no se exporta. sí. ¿eh? Claro, por no, favor. hablan mucho las fuentes de los extranjeros que han venido a España, pues de Andalucía, por ejemplo, que les gustaba mucho y demás. Oye, Belén, ¿y alguno de esos códigos que nos puedas contar? Sí, sí, sí. Mira, yo tengo aquí alguno, porque fijaros, hay tantos Sí. que es un poco lío. Pero yo he traído de un código 3 cositas A ver. interesantes. Por ejemplo, abierto con las 2 manos significaba es mejor que me olvides. Abierto por los ojos, lo siento, es decir, yo me pongo así, digo, lo siento, hay otro. Imagínate. Sí, escondiendo tu cara detrás, ¿no? Sí, y cerrándolos y tocando los ojos, o sea, cerrándolos. Sí, Cerrando los poniéndoselo ojos, como- mirándote cuando te puedo ver. Sí. Es decir, hay una gran cantidad de códigos. Yo he visto varios y algunos no puedo verificar que el mismo sentido de la frase es igual en este código que en otro. Es decir, porque hay mucho. Claro, Hay mucho. claro. Pero Hay es muchas verdad variables. que tanto el emisor como el receptor tenían que saber ese código. Bien. Mamma mía, qué lío ligar Qué- en aquella época, ¿eh? Vaya follón. Uf, vaya bueno, pues, esto es lo que había. ¿Que te parece romántico o no, Sofía? Eso ya decides tú. sí. ¿Eh? No, pero yo creo que había gente directamente también que ni abanico ni nada, te quiero decir. O sea, que habría, como en toda sociedad, habría hombre y mujer, pues con otros caracteres y otro apasionamiento que no les llevaba incluso a utilizar ningún código, quiero Sí, decir. ¿no? de hecho, en el año 2010 aparece un estudio que indica que hay dos historiadoras, no me acuerdo el nombre, que dicen que no existió. Yo creo que sí, algo existió, porque Seguramente. o sea, se hablan varias fuentes, es porque cuando el río suena... Claro, bueno, no, y porque tú además nos hablas desde ese siglo XIX donde las damas de compañía estaban ahí y Sí. las carabinas, Sí. las personas que acompañaban a la joven para que no hablase exactamente. ni estuviera solas con ningún hombre. También Claro. está el tema de las tarjetas de visita, que yo no sé si no me da tiempo, pues otro día, pero las tarjetas de visita sí, también eran Sí. interesantes.
vamos a dejarlo para el próximo programa. Perfecto. ¿Te parece? La próxima cápsula del tiempo, porque en esta yo creo que ha estado genial. Hay que repetir que todo esto lo vas a dar como Dios manda, en el tiempo preciso, el próximo 12 de abril, viernes. ¿Dónde? Ah, sí, en el Museo Nacional del Romanticismo. Mm. en A las Madrid. 6 de la tarde. A las 6 de la Sí, tarde. ahora por la calle de Beneficencia, pues ahí doy una conferencia. Qué maravilla. Todo esto bastante más ampliado. Hombre, por pues, supuesto. lógico, esto es un aperitivo, pero oye, qué aperitivo, qué maravilla, qué cápsula del tiempo, Es que me encanta. que me gusta, Me que encanta. me gusta. Pues voy a hacer yo lo de los abanicos esos, ¿eh? Ah, muy bien. Bueno, me van a llamar locomía si me ven por la calle, ¿me entiendes? Van a llamar por la Directamente. ¿Y dónde vas? Vamos. Ya Qué verás bien cuando bailaba. ¿Dónde vas, Tito? empieza Agustín a hacer cosas raras. con Uy, un abanico en un la abanico, emisora y a ver qué van hacemos a con él. flipar, los mensajes voy a mandar. Oye, que tenía su marcha, ¿eh? ¿Cómo? Molaba tela. Belén, que nos encanta tenerte aquí, cariño. Yo también, estoy encantada. Muchas gracias.